Muy buenas tardes nuevamente. Les saludamos desde Red de Difusión Yaha, Cristian Cifuentes, desde Rosario, Argentina, en su programa Aclarando Conceptos. Estamos en el medio de difusión Yaha, transmitiendo, hablando con la gente, exponiendo temas de la escritura, hablando y trayendo luz para nuestras vidas, nuestras familias. Queremos compartir, queremos hablar. No solo somos un medio de difusión masiva, sino también fomentamos la unidad, ¿sí?, en las diferentes escuelas de Rabí Yeshua de Nasrat. Así que hoy estamos con alguien muy especial, con alguien que nos va a compartir un temazo. Escúcheme bien, un temazo, no es un tema, es un temazo. Está buenardo el tema de hoy, va a estar buenísimo para que con la familia ustedes puedan anotar, puedan recibir esta tremenda palabra. Así que bueno, estamos junto a Mijael Ben Israel desde Temuco, Chile, ¿sí? Bet Hamidrash, la casa de estudios Nazratim. Él es el Morea a cargo, y hoy nos va a compartir un tema que se titula ¿qué es el Evangelio? Así que en este programa vamos a aclarar el concepto ¿qué es el Evangelio? Así que ¿qué es lo que se llama nueva noticia? ¿Qué es la buena nueva? ¿Qué significa cada uno de esos puntos? Nuestro maestro invitado hoy nos va a aclarar estos conceptos, y de verdad te recibimos con un enorme abrazo, un enorme cariño virtual, estimado Mijael. Gracias por estar en este programa. En vivo estamos, son en Argentina 18:29 minutos, en Chile son 17:25. Excelente. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Yahat en sus diferentes plataformas de difusión. Gracias a ti, Cristian, también por la invitación. A Civi, que está ahí en los controles, está haciendo todo el teje-maneje de las aplicaciones que tiene él para poder difundir esta transmisión en vivo. Y bueno, antes que nada, saludar también a toda la audiencia que nos escuchará en vivo y nos escuchará en diferido en las diferentes plataformas de Radio Yaha. Y bueno, como tú decías, el tema que nos compete la tarde de hoy es con respecto al Evangelio, ya que muchos tienen una definición ajena a lo que nos transmiten las Escrituras en cuanto al concepto de Evangelio. Si bien saben, el concepto de Evangelio es latín, también de ahí deriva al griego. Eso es lo que vamos a ver un ratito más, vamos a explicar eso. En realidad, la palabra detrás de estas traducciones, ya sea en latín o en griego, hay una palabra hebrea, ¿ya? Y esa palabra hebrea, la palabra que nosotros conocemos como Evangelio, encierra varios aspectos, ¿ya? O sea, es amplia en su gama de definición. ¿En qué sentido? Porque hay muchas cosas que implican, ¿eh? Así que, sin más que decir, bueno, aprovechando a saludar también a todos los amigos y amigas que que comparten con nosotros en el grupo de estudios Discípulos de Rabí y Joshua Ben Yosef Minasrat, un grupo de estudios de Facebook, ¿ya? Y bueno, también creo que también se va a transmitir, se va a compartir la transmisión para los amigos del grupo Debate Bíblico Directo. También saludos para todos ellos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla para poder iniciar esta temática. Vamos a hacerlo lo más resumidamente posible para no aburrir a la audiencia tampoco. Ok, voy a compartir pantalla. Ok. Entonces ahí tenemos, se ve la diapositiva. Cristian, ¿me puedes confirmar? excelente, excelente. Entonces, vamos a correr un poquito más para allá. Entonces, como dice ahí la diapositiva, ¿qué es el Evangelio? ¿Ya? Algunos sabrán su definición, otros no. Así, y en esta ocasión vamos a ver la definición amplia que nos transmite las Escrituras con respecto
a esta temática. Comencemos entonces. Dice ahí la diapositiva, Evangelio del latín Evangelium, y este del griego Evangelion, que se puede traducir como buena noticia, ¿ya? La palabra evangelio, que significa buena noticia, es la traducción del verbo griego evangelion, formado por el prefijo eu, bueno, favorable, feliz, dichoso, y la raíz ángel, que se puede traducir como traer un mensaje, notificar algo de parte de alguien. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Esta palabra es de origen persa y aparece desde Homero en la Odisea, en su libro La Odisea, con el significado de propina o recompensa dada al mensajero que trae la buena noticia de una victoria militar o simplemente una buena noticia de carácter político o personal que produce felicidad y alegría en los destinatarios. En griego clásico, evangelion, evangelio, se usa en plural evangelia para designar los sacrificios de acción de gracias a los dioses por una buena noticia, ¿ya? En griego, evangelia, tiein, o sea, ofrecer buenas noticias, ¿ya? Esto según Aristófanes, Caballeros, en la página 656. En textos contemporáneos a los evangelios y en contexto religioso, se indica también con esta palabra la aparición de un hombre divino, cuya venida es acogida con alegría. Así se refiere Flavio Filostrato de Apolonio de Tania, ¿ya? Vida de Apolonio de Tania, ahí en la primera capítulo de su libro, página 28, designa también los oráculos o anuncios de algunos acontecimientos futuros. Eso lo podemos ver ahí en Flavio Josefo, en Guerra de los Judíos. Ahí tienen el entre paréntesis la referencia. O el anuncio de una victoria o suceso militar, ¿ya? También lo podemos ver ahí en Flavio Josefo, en Guerra de los Judíos. Cuarto, página 656. Entonces, ya teniendo presente esto, ahora, para poder comprender qué es lo que es el Evangelio desde la perspectiva del Tanaj, de la Biblia hebrea, ¿ya? Yo voy a compartir algunos versículos, algunos pasajes de las Escrituras, para poder entender qué es el Evangelio según los profetas, según el Tanaj, la Biblia hebrea, ¿ya? Lo que comúnmente se le llama Antiguo Testamento. Los quiero invitar a Isaías capítulo 52. Versículo 1 dice, despierta, despierte, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tu ropa de gala, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más volverá a entrar en ti ningún incircunciso ni impuro. Despréndete del polvo, levántate y toma asiento, oh Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. Porque así ha dicho el Eterno, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así ha dicho el Señor Elohim, el Señor Dios. En el pasado mi pueblo descendió a Egipto para residir allá, después a Siria y lo ha oprimido sin motivo. 5. Y ahora dice el Eterno, ¿qué tengo que ver yo aquí, ya que mi pueblo fue traído gratuitamente? Los que se enseñorean de él se mofan, dice el Eterno. Continuamente y todo el día mi nombre es ultrajado. El 6. Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre, por tanto en aquel día yo soy el que habla, aquí estoy. 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, ¿ya? Del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien y del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tú
Elohim reina. Ahí la palabra buenas nuevas, el que trae las buenas nuevas, en hebreo es mevaser, ¿ya? De ahí también deriva la palabra mevasrim, lo que se conoce comúnmente como evangelistas, ¿ya? Mevasrim, mensajero de buenas nuevas, o sea, alguien que trae buenas noticias, ¿ya? Que es uno de los 5 ministerios de las comunidades de Yeshua el Mesías. 8. Una voz. Tus centinelas alzarán la voz juntos con júbilo, porque cuando el Eterno vuelva a Sion, lo verán con sus propios ojos. Prorrumpid, juntad con júbilo, oh ruinas de Jerusalén, porque el Eterno ha consolado a su pueblo y ha redimido a Jerusalén. El 10 dice, voy a poner un poquito para acá para poder leer. Dice, el Eterno ha descubierto el brazo de su santidad ante los ojos de todas las naciones. Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios, de nuestro Elohim. Entonces, en base a estos pasajes, queridos Javerín, podemos comprender que estas buenas nuevas, ¿ya? Lo que conocemos como el Evangelio, también se le conoce como la Besorá, ¿ya? Se refiere a la salvación de Israel, a la liberación, lo que conocemos en hebreo como Yeshua, no Yeshua, ¿ya? No el nombre Yeshua, sino el término femenino Yeshua, que se puede traducir como salvación, liberación, victoria, ¿ya? Y nos transmite este pasaje, estos 10 versículos que hemos leído, nos transmite acerca no solo de la liberación y la salvación de Israel, sino de la restauración de Israel, de la redención de Israel, ¿ya? Ya que muchos tienen un concepto, por lo menos gente del ámbito cristiano, en general, no todos, tienen un concepto errado de lo que es el Evangelio. Piensan que el Evangelio es el salvarse de algún infierno, ¿ya? Cuando en realidad el Evangelio se trata de la restauración, salvación y liberación de Israel. Eso nos transmiten las Escrituras. Y hay otros pasajes más que dame un segundito. Se ve la diapositiva todavía, Cristian, ¿no es cierto? Sí, se ve bien, se ve muy bien. Por ejemplo, ahí en Isaías, capítulo 10, versículo 22, dice, aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. La destrucción está decidida, desbordando en justicia. Entonces, aquí se habla de del retorno de Israel entre las naciones. Hay otros pasajes que no los voy a leer, pero los voy a compartir para que ustedes, cuando estudien las Escrituras, lo puedan anotar ahí y puedan estudiarlas, leerlas. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 40, versículo 1-31, también nos habla sobre el Evangelio. En Isaías 52, 1-10, un texto muy conocido por ustedes. En Isaías 60, 1-10. Todos estos pasajes nos hablan acerca del Evangelio. En Isaías capítulo 61, versículo 1-11, en conexión con Deuteronomio de Barín, capítulo 32, versículo 35-36. Y en Nahum 1.15. No quiero citar estos pasajes porque tampoco me quiero extender, seríamos, pero ustedes en casa lo pueden hacer, ¿ya? O sea, esto es lo que nos transmiten las Escrituras con respecto al Evangelio. Y antes de ir, ya vimos ya en el Tanaj, en la Biblia hebrea, qué es el Evangelio, en los escritos de los profetas. Me gustaría compartir también acerca del Evangelio en la carta a los que están en Roma, en el capítulo 1, ¿ya? Porque también los autores de lo que comúnmente llamamos Nuevo Testamento, nosotros llamamos esta literatura Kitvet Talmidim Resonim, ¿ya? Escrito de los primeros discípulos, también los autores mencionan acerca del Evangelio, ¿ya? Entonces, antes de ir a llevarlos a esa parte, quisiera decirles que, por ejemplo, la versión de los 70, la
lo que se conoce como la Septuaginta, ¿ya? Usa 2 veces el plural de esta palabra, me refiero a la palabra evangelio, ¿ya? En sentido de buena noticia. Por ejemplo, en el libro del profeta Samuel, en el capítulo 4, versículo 10, dice, David, si al que me anunció ha muerto Saúl, creyéndose darme una buena noticia. Aquí en el texto griego dice evangelios, ¿ya? Lo que se traduce como buena noticia. Dice, lo agarré y lo ajusticié en Siselah, pagándole así las buenas noticias. En griego esto se traduce como evangelia y en hebreo besorá, ¿ya? Esos pasajes no los tengo aquí en la diapositiva, pero se los estoy compartiendo para que sepan en qué parte de las escrituras tenemos esta palabra. Entonces, también en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 20 al 27, en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, aparece el sustantivo abstracto evangelia, ¿ya? Con el significado de buena noticia. ¿Ya? Y en Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 22, también aparece, sin embargo, con el sentido clásico, ¿ya? O sea, en el sentido de propina recibida por una buena noticia. ¿Ya? Entonces, del sustantivo evangelion, ¿ya? Deriva el verbo evangeliosomai, ¿ya? Que significa evangelizar, que se usa, por ejemplo, Aristófanes de Caballeros en su libro, ¿ya? En la página 643, con el significado de dar o pregonar una buena noticia o anunciar un oráculo, ¿ya? Así aparece también en Isaías capítulo 40, versículo 9, cuando dice, súbete a un monte alto, heraldo de Sión, ¿ya? Literalmente, el que da la buena noticia a Sión, ¿ya? Esto aparece en griego como evangelizomenos, ¿ya? La versión de los 70 utiliza el mismo verbo, ¿ya? Evangelizomai, para traducir el verbo basar, que es la forma intensiva de basar que aparece frecuentemente en participio de me va a ser, como lo vimos anteriormente. Y esto en griego es evangelizomenos, ¿ya? El que anuncia la buena noticia, mensajero o heraldo, se traduce en español, ¿ya? Y ¿qué más podemos, por ejemplo, a ver en Isaías capítulo 52, versículo 7 dice, aquí se nos transmite la forma de expresar la victoria de Dios, del Eterno, sobre el mundo y la proclamación de soberanía, cuando dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del heraldo que anuncia la paz, ¿ya? Esto en griego es evangelizomenos, dice, ¿ya? En hebreo es me va a ser, ¿ya? El que trae la buena noticia, etc. O sea, claramente estos pasajes, ¿ya? Nos transmiten acerca de la buena nueva, ¿ya? Y esta palabra va a depender también de su contexto, ¿ya? Pero cuando los profetas hablan del evangelio, como les dije, eh, hace referencia a la restauración, a la redención de Israel, como nos dice, por ejemplo, el profeta Isaías capítulo 52, versículo 7, ¿ya? Que dice, cuán hermosos son los montes, los pies del que trae las alegres nuevas, del que anuncia la paz, el que trae nuevas del bien, el que publica la salvación de Sión. Dios reina, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver la palabra ahí, me va a ser, ¿ya? El que trae las buenas nuevas, ¿ya? Acerca de la salvación de Sión, ¿ya? O sea, claramente podemos ver que los profetas, cuando hablan del Evangelio, hablan de la salvación de Sión, hablan de la salvación de Jerusalén, de la restauración de Israel, de la redención de Israel. Y en base a esto debemos comprender los escritos de los primeros discípulos cuando se habla del Evangelio, ¿ya? Porque los discípulos del rabino de Nazaret
no contradijeron a los profetas, no proclamaron un mensaje diferente o una doctrina diferente, sino proclamaron lo que los profetas habían anunciado. Entonces, en base a eso, vamos a ver la carta a los santos de Roma. El capítulo 1, versículo 1 dice: Saúl, o Pablo, como se le conoce comúnmente, siervo del Mesías Yeshua, llamado a ser apóstol, o sea, un emisario, representante, ¿ya? En este caso un representante de Yeshua, apartado para la buena noticia de Dios. El 2 dice: el que había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. O sea, claramente podemos ver que Yeshua es un ser humano descendiente de David según la carne, ¿ya? El cual fue declarado Hijo de Dios. O sea, fue declarado Hijo de Dios, debe entenderse en el contexto como el rey de Israel, ¿ya? El descendiente de David. Dice, fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Claramente se refiere aquí al ungimiento de Yeshua después de su resurrección. Dice, de Yeshua, el Mesías nuestro Señor, por el cual recibimos gracia, bondad, gesed, ¿ya? Y el apostolado, ¿ya? Para la obediencia a la emuná, a la fe, entre las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Yeshua el Mesías, ¿ya? O sea, este mensaje se iba a proclamar entre las naciones, ¿ya? Vamos a ver que este mensaje no iba directamente a gentiles, o sea, a personas no judíos, sino vamos a ver que el mensaje fue entre las naciones, porque precisamente entre las naciones se encontraban los judíos dispersos, los judíos asimilados, el Israel que se había asimilado entre las naciones. Dice, a todos los que estáis en Roma, fíjense bien lo que dice el versículo 7, a todos los que estáis en Roma. No dice que esta carta iba dirigida a los romanos, sino a los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos. Gracia y paz, el saludo típico de los judíos, ¿ya? Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Porque dice, no me avergüenzo del evangelio, o sea, de la buena nueva, la besorá, porque es potencia, es poder de Dios para salud, algunos traducen como salvación, a todo el que cree, ¿ya? El que deposita su emuná, su fidelidad, la perseverancia, la emuná, la fe, ¿ya? En este caso, perseverar, tener fidelidad a Yeshua, a Dios, ¿ya? Al judío primeramente y también al helenista. En textos cristianos dice al judío primeramente y también al griego, ¿ya? Estas traducciones, vamos a ver que en realidad son en base a la teología cristiana, ¿ya? Que la teología cristiana ve la palabra griegos como referencia a no judíos. Pero vamos a ver en base a las escrituras que la palabra que está ahí en griego es heleno, ¿ya? Helen, que se puede traducir como helenista, algunos traducen como griego, pero esta palabra no solamente se aplica a una persona no judía, sino también hace referencia a un judío helenizado. A ver, ¿qué más tenemos acá? Dice que a los que están en Roma. Fíjense, en estos pasajes, en la carta a los que están en Roma, el capítulo 1, versículo 5, tenemos la traducción entre los gentiles, o también se puede traducir entre las naciones, ¿ya? En el 1.13 dice gentiles, en las traducciones al español, en el capítulo 1, versículo 14 dice griegos o bárbaros, al judío y al griego, en el capítulo 2, versículo 9, el capítulo 1, versículo 16, el capítulo 2, versículo 10, al judío y al griego.
Tenemos también el capítulo 2, versículo 17, 28, 29, dice judío, la ventaja del judío en el capítulo 3, versículo 1, el capítulo 3, versículo 9, judíos y griegos, ¿ya? Y en el capítulo 4, versículo 29 dice judíos y gentiles, ¿ya? Esto es circuncisos e incircuncisos, ¿ya? En el capítulo 9, versículo 6, no todos los que desciendan de Israel son Israel, ¿ya? O sea, no todos los que descienden de Israel son Israel, debe entenderse en su contexto, ¿ya? Quiere decir que estos eran judíos que habían perdido su identidad, israelitas que habían perdido su identidad, por lo tanto estaban incircuncisos. El capítulo 9, versículo 18 nos dice, así que, resumiendo, del que quiere que se complace, dice, que se compadece, perdón, el que quiere se endurece. El capítulo 9, versículo 24 dice judíos y gentiles, y esto en el capítulo 9, versículo 25 dice, llamaré a mi pueblo al que no era mi pueblo. Algunos toman este pasaje para decir que ese pasaje se refiere a gentiles, por ejemplo, ¿ya? Pero en realidad aquí el emisario Saúl está citando Oseas, capítulo 2, versículo 23, en referencia a los israelitas descarriados, ¿ya? Cuando dice, tendré compasión de la que no recibió compasión y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él te dirá, tú eres mi Elohim, tú eres mi Dios, ¿ya? Entonces podemos ver, en base al contexto, de que estos helenistas, estos griegos, ¿ya? Se referían a judíos asimilados, que sabían. Bueno, el capítulo 10, versículo 12, judíos y griegos, ¿ya? ¿Aló, aló, se escucha? Se perdió la transmisión. Se te había cortado la transmisión ¿Hasta qué parte quedé? hace un Porque momento. hay una lluvia tremenda con un viento acá, debe ser por eso que se me fue la transmisión. ¿Hasta qué parte quedé? No, se te cortó solamente 4 segundos. 4 segundos. Ok, continuemos entonces. Voy a ¿Viste compartir cómo pan. revolvimos el cassette anterior con una lapicera? La gente de hoy no lo conoce. Una cinta de cassette con una lapicera rebobinaba. ¿Te acuerdas? Sí, ya. Voy a ir a la diapositiva anterior. Entonces, para poder... Hay una lluvia, pero ¿qué te cuento acá? Muy bien. Estamos en vivo. Recuerda que estamos en vivo por medio de red difusión Yahat para todos ustedes por YouTube, Facebook, distintas páginas. Estamos transmitiendo el tema ¿qué es el Evangelio? Desde Temuco, Chile, en directo, nuestro estimado Morén Mijael Ben Israel. Seguimos. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se Se ve? ve muy bien a los que están en Roma. Eso. Entonces, yo les estaba comentando, no sé si alcanzaron a ver esta parte de la diapositiva, les comenté que estos pasajes hablan acerca de gentiles, de judíos, ya como podemos ver en esos pasajes que pueden ver en pantalla, griegos y bárbaros, a los judíos y al griego, ¿cierto? Judíos y gentiles, ya, en referencia a circuncisos e incircuncisos, ya, porque cuando dice no todos los que descienden de Israel son Israel, o sea, se referían a estos israelitas que estaban incircuncisos. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 25, llamaré a mi pueblo al que no era mi pueblo, dice. ¿Ya? Aquí el emisario Saúl o Pablo hace referencia a los israelitas descarriados, por eso cita Oseas capítulo 2, versículo 23. ¿Ya? Tendré compasión del que, dice, tendré compasión de la que no recibió compasión y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios, tú eres mi Elohim. Entonces, en base a estos pasajes podemos ver que el término que se traduce como griego y en las Biblias cristianas, pero en griego dice helenos, helenistas, helen, ¿ya? Se refieren a personas que no necesariamente eran griegos de nacimiento, sino a personas que se habían asimilado a la cultura griega, ¿ya? Entonces,
hay que también tener presente que lo que se traduce como gentiles no necesariamente se refiere a un no judío. Por ejemplo, nos dice aquí la diapositiva, gentil se deriva del latín gentilis, que significa de la misma familia, de la raíz gens, clan, tribu, estirpe, familia. Este significado latín implica variedad de agrupaciones entre los seres humanos que ocupan un lugar geográfico, y a su vez implica la imposibilidad de dividir a los habitantes del mundo en dos grupos de personas, judíos y gentiles. O sea, podemos ver que este significado dista mucho o se diferencia mucho del concepto que tenemos de gentiles cuando nos dice que lo que es un gentil se refiere a unos judíos. Pero en base a esta definición podemos ver que gentil ya no significa alguien que no sea no judío. Puede significar un clan, una tribu, una estirpe, una familia, ¿ya? O sea, significa de la misma familia, ¿ya? O sea, ¿cuándo empezó? Debemos preguntarnos cuándo empezó el cambio de definición, ¿ya? Este cambio de definición obviamente ocurre después de la destrucción del templo, cuando se conforma el judaísmo, ya la religión judía, post-templo, el judaísmo, entonces se hace una separación entre judíos y gentiles. Pero la definición correcta es la que estoy citando en este momento. ¿Ya? Y por ejemplo tenemos otro vocablo, en este caso etne, que es un sustantivo común que no significa gentiles. ¿Ya? Etne, plural de etnos. ¿Ya? Dice aquí, el término griego impreciso y con pluralidad de significado usualmente empleado para referirse a grupos de personas o inclusive de animales que se distinguen de los unos de los otros, ya sea en sentido geográfico, político o cultural. Significados más destacados son gente, compañías, grupos, clases sociales, castas, comunidades, muchedumbres, asociaciones, instituciones, gente de la zona rural, tribus, pueblos y naciones. O sea, en base a esta definición entonces, el término etne se debe entender en base a su contexto. Por eso que en una buena traducción de etne, cuando dice que Pablo es cuando dice las traducciones, por ejemplo, que Pablo es el emisario a los gentiles, la correcta traducción sería Pablo el emisario a las naciones, ¿ya? Porque precisamente entre las naciones estaban los judíos asimilados, ¿ya? Esto es una clara ¿cómo se dice la palabra? Alude, una alusión a los profetas, ¿ya? A los profetas que hablan del recogimiento de Israel entre las naciones, la restauración de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, veamos un significado de etnes, un significado más acorde, podríamos decir afuereños, o sea, gente de afuera, ¿ya? Es el común denominador de todos los significados, gente de afuera, gente diferente, gente que no es del mismo grupo del hablante, es un sustantivo común, de él no se puede inferir linaje, patria, lenguaje, costumbres, creencias o lugar del grupo de personas en cuestión, solamente el contexto puede clarificar la identidad. Por la misma razón, el sustantivo propio gentiles, o sea, no judíos, no es la traducción de etnia, ¿ya? Por ejemplo, se usa el término etnikoi en griego, o sea, de etnos. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 6, versículo 7, dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles. Eso, por ejemplo, tenemos en la versión Biblia de las Américas, ¿ya? Pero, por ejemplo, el texto hebreo de Mateo dice minim, sectaristas, separatistas, ¿ya? Mateo capítulo 18, versículo 7 dice, y también rehúsa escuchar, sea para ti como el gentil, Biblia de las Américas. En hebreo, la palabra ahí es menudé, excomulgado, de afuera. Entonces, para la concepción judía del primer siglo, los autores de los evangelios, ¿ya? El término etno no significaba gentiles, eso hay que tenerlo claro. Claramente, cuando vemos el texto de Mateo nos queda más claro a qué se refería el autor, ¿ya? Ahora,
Ya comprendiendo todo esto, voy a dejar de compartir pantalla. Un segundito. Ya tenemos entonces las bases para poder comprender el mensaje del Evangelio. Un segundito, todavía no me acostumbro al Zoom. Dejar de compartir pantalla. Ok, entonces ya sabiendo todo esto, estimados, podemos comprender que el Evangelio no es otra cosa que de lo que hablaron los profetas, ¿ya? O sea, para los profetas, el Evangelio tiene mucho en común o está relacionado con la redención mesiánica, ¿ya? Del regreso de los exiliados, el recogimiento o el restablecimiento de Israel, ¿ya? Etcétera, etcétera. Solo cuando los esparcidos de Israel regresan a su tierra podrán formar, en este caso, la nación de Israel y podrán así ser un gobierno ejemplar del cual se beneficiarían las otras naciones. O sea, en otras palabras, estimados, la redención de Israel, la salvación, la liberación, el recogimiento de Israel, la restauración, beneficia a las demás naciones, ¿ya? Como seres individualistas, ¿ya? O individuales, no podrían mostrar un ejemplo del funcionamiento justo y ético y moral con que una nación debe conducirse. En base a ello, los profetas hacen referencia de una luz, la luz de la Torá, que el Mashiach y sus discípulos irradiarían. Que irían entre las naciones anunciando la redención de los hijos de Israel. Y en eso consta el Evangelio, ¿ya? Y también los profetas percibieron en este caso, que algunos extranjeros, algunos gentiles se integrarían a formar parte de Israel, ¿ya? O sea, dejarían de ser gentiles para integrarse al pueblo de Israel. Y ustedes saben, tenemos un caso, el caso típico de Ruth la Moabita, un claro ejemplo de una extranjera que se asimilaba al pueblo judío. Así que, no sé cómo estamos en minutos, Cristian, o estamos bien o seguimos. Estamos bien, recién llevamos media hora, 35 minutos de Ok, exposición. me avisas cualquier cosa si estamos pasaditos, ¿ya? Entonces, los profetas percibieron, estos Javerín percibieron que extranjeros se unirían a Israel. Y esto, tal como nos dice el profeta Isaías, por ejemplo, en Isaías capítulo 14, en el versículo 1 dice: cuando el Eterno tenga compasión de Jacob, o sea, de Jacob, y escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se le juntarán a él el ger, o sea, el extranjero, que se unirá a la casa de Jacob. Ahora, ¿qué es lo que es un ger? ¿Qué es lo que es lo que se traduce como extranjero? Un ger no es cualquier gentil, ¿ya? Un ger es una persona de origen no judía, pero que pasa a formar parte del pueblo de Israel, ¿ya? Hay dos tipos de extranjeros, nos dice la escritura: el ger sedek, el extranjero de la puerta, ¿ya? Y el ger sedek, el extranjero de justicia, y el ger toshav, el extranjero de la puerta. El ger toshav, el extranjero de la puerta o extranjero residente, es aquella persona no judía que poco a poco se iba asimilando a la cultura judía. Y el ger sedek es lo que conocemos en términos modernos como un prosélito, o sea, un judío más, ¿ya? O sea, cumplía las mismas funciones que un judío natural. Entonces, comprendiendo esto, entonces, en todo este proceso de la redención del exilio, muchos gentiles llegarían a ser Ire Elohim. Esto es un término que también encontramos en la Biblia, en el Tanaj, ¿ya? Que significa temerosos del Eterno, temerosos de Dios, personas éticas, personas justas, que adoptarían el monoteísmo, ¿ya? Del pueblo judío, gracias a la luz que vieron entre las naciones, ¿ya? O sea, Israel. Pero obviamente estos gentiles no se integran a la nación de Israel, sino que continuarían en sus naciones siendo ciudadanos éticos y justos. O sea, en otras palabras, estimados, no se necesita ser Israel
¿ya? Para tener la promesa del mundo por venir, ¿ya? No es necesario ser Israel, parte de Israel. De eso, en la Torá hay mandamientos aplicables a los extranjeros, ¿ya? Entonces, una vez que se completa la redención, ¿ya? Israel podrá llegar a ser una luz a las naciones, una nación modelo, un gobierno, ¿ya? Lo que conocemos en la Biblia como Malhut Elohim, ¿ya? El reino de Dios, literalmente. Liderado en base a la voluntad divina, o sea, un gobierno teocrático. De tal manera que los representantes de las naciones acudirían a la luz de Israel en ese momento. La luz no solo sería irradiada por medio del Mesías y sus discípulos, sino en este caso, para todo Israel, ¿ya? Irradiaría la luz de la Torá, los representantes de las naciones subirían de año en año a Jerusalén a tomar consejo, a dejarse guiar por la luz, como también nos dice el profeta Isaías, cuando dice en el capítulo 60, versículos 3 al 4, ¿ya? Dice, y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevados en brazos. O sea, ya tenemos más claro entonces la película que lo que es el Evangelio. Y eso es lo que los emisarios del Mesías proclamaban, las buenas nuevas de la redención de Israel. Así que con esto puedo concluir esta presentación. Ya, si hay preguntas, dudas, consultas, las pueden hacer. Y gustosamente vamos a responder a sus interrogantes. No me quiero extender más, podríamos hablar más cosas, pero yo creo que con esto es suficiente. No, buenísimo. Es lindo que el tema sea buenardo, preciso, conciso. Así que, estimado Mijael, hay una pregunta, aclaraste muy bien el punto. Entonces, la misión de Yeshua era, según nos transmitieron sus discípulos, era que él iba a liberar al pueblo de Israel de sus iniquidades. ¿Sí? Esto no era solo con su muerte, sino también tenía que ver con el ejemplo de vida y a seguir, ¿no? Entonces, Evangelio no era solo una buena noticia, ¿sí? Que vengan todos, sino que el Evangelio era que vino a liberar, de hecho su nombre está puesto por algo y por un significado, porque él liberaría, ¿sí? Al pueblo de sus iniquidades. Entonces, puedes repetir los conceptos porque hablaste de Irés Elohim, que está buenísimo, ¿sí? Temerosos del Eterno. Y dijiste algo muy importante, no necesitas ser Israel para poder acercarse al árbol, ¿no? Acercarse a Israel. Eso, hay una pregunta ahí que ahora te la vuelvo a pasar. Pero me ponen que la misión de Yeshua, entonces, según transmitieron sus discípulos, que él liberaría a su pueblo Israel de sus iniquidades. Claro. Eso. ¿Por qué el mensaje del Evangelio no es para todo el mundo? ¿Ya? Sí, todo el mundo es beneficiado con este mensaje, ¿ya? Pero, ¿por qué el mensaje es solamente para Israel? Porque Israel fue el que no permaneció en el pacto. Por eso fue necesario un nuevo pacto, una nueva alianza, una brigadacha, ¿cierto? Por eso el mensaje del Evangelio es la restauración, el mensaje de Teshuvá, de retorno de Israel, de volverse de sus pecados, volverse a Dios, a la Torá. Entonces, un extranjero, ¿qué tendría que hacer en este caso? No tendría por qué volverse si ellos no incumplieron el pacto que hizo Dios fue con Israel. Ellos incumplieron el pacto, por eso fue necesario un nuevo pacto y fue necesario que Dios mandara profetas para que el pueblo retornara a Dios, retornara a la Torá y así cumpliera con su cometido de ser luz a las naciones, ¿ya? Entonces, Yeshua, ¿qué es lo que vino a traer? Una liberación, una salvación interna, ¿ya? Recordemos que el término Yeshua, salvación, liberación, victoria, ese término tiene dos facetas, una liberación física y una liberación espiritual. Cuando hablamos de liberación física, un claro ejemplo de Yeshua lo tenemos, por ejemplo, cuando Dios, el Eterno, usa a Moisés como un medio para liberar a Israel de la cautividad de Egipto, ¿ya? Y recibirían la liberación espiritual recibiendo la Torá en el monte Sinai. En el caso de Yeshua,
como tú bien citaste un pasaje de Mateo capítulo 1, si no me equivoco, dice que y llamará su nombre Yeshua o Yehoshua, porque él liberará a mi pueblo de sus iniquidades, a mi pueblo, o sea, a Israel, ¿ya? De sus iniquidades, ¿ya? Entonces, lo que trajo Yeshua fue una liberación interna, porque para que haya una liberación externa, o sea, para que se complete, en este caso, las promesas hechas a los patriarcas, a los profetas de la redención mesiánica, para que haya paz, para que haya, no hayan guerras, etcétera, etcétera, es necesario un cambio interno para que hayan cambios externos. Si no hay una liberación física, no va a haber una liberación externa, ¿ya? Así que, eh, y otra cosa, en los términos Ire Elohim, ¿ya? Un temeroso, un extranjero temeroso de Dios, ¿ya? Es una persona justa, ¿no es cierto?, que aplica los principios de la Torah aplicables a ellos, porque en la Torah no solamente encontramos principios para el pueblo de Israel, sino principios eh, para, el, para el extranjero, ¿ya? Está el término ger, ¿ya? El ger es lo que se conoce en términos modernos como un prosélito, ¿ya? Por ejemplo, el ger sedek es un extranjero de justicia, es alguien que podríamos entender un judío más, un prosélito, ¿ya? Pasa a formar parte del pueblo de Israel, cumple las mismas funciones que un judío natural, etc. Y está el ger tosab, el extranjero de la puerta, o sea, el extranjero que deja su pasado gentil atrás y poco a poco se va asimilando a la cultura del pueblo de Israel, en este caso a la Torá, ¿ya? Y hay otra palabra, otra definición que encontramos en el Tanaj, que es el término Nohri, ¿ya? Nohri es el que se usa para un extranjero que no es parte del pueblo de Israel, ¿ya? Esa definición hay que tenerla claro porque la gente a veces se tiende a confundir, ¿ya? Un ger no es un gentil, ¿ya? Un ger es un temeroso de Dios que poco a poco se va asimilando a la cultura de nuestro pueblo, así como Ruth la Moabita, que cuando le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿ya? Un claro ejemplo de lo que conocemos con términos modernos como conversión, ¿ya? Y no sé si hay más preguntas al respecto. Bien, ahí estaban, sí, ahí está Sebi recolectando las preguntas. Me decía que entonces el Evangelio no es una buena noticia para todos, porque el Mashiach venía a buscar y a salvar lo que se había perdido de Israel. Eso para dejarlo claro, porque hay mucha gente que está viendo el canal, está viendo Facebook y no es una oferta eh, para, para tirar para todos lados, pero estaba haciendo el Mesías, sí, y la buena noticia era que Israel debía hacer teshuvá, debía hacer Claro. arrepentimiento, debía rectificar su vida que estaba haciendo mal y volverse al Eterno. Ahora, ¿cuál era el propósito de Israel? ¿Es luz a quién? A las etnias, luz a las naciones, Or, Baolam? Si puedo explicar ese término así, lo puede entender la audiencia también. Porque Israel vuelve al Mashiach y vuelve a la Torá para hacer luz, para ser un ejemplo, un modelo, ¿no? Claro. De hecho, el Mesías es, eh, es como la tipificación de Israel, ¿ya? De hecho, el Mesías es el ejemplo de que es el ejemplo de, o mejor dicho, a ver cómo te lo explico. El Mesías representa a Israel, ¿ya? Israel debe conducirse como el Sadik, como el justo, debe conducirse como el Mesías, porque el Mesías es la imagen verdadera de Israel. Cuando Yeshua, mediante su ejemplo, su enseñanza, su ética, etcétera, eh, él instruye a su pueblo, a sus seguidores, de cómo conducirse, cómo volver al Padre, de cómo continuar con el legado ancestral de hacer luz a las naciones. Cuando Israel cumple con este cometido, las demás naciones son beneficiadas. Como yo te mencioné en la disertación, que muchos gentiles se ¿Sí? van a unir a Israel y algunos obviamente van a hacer lo que conocemos como Giur, ¿ya? Lo que es asimilación, lo que en términos modernos se le conoce como conversión, pero no es una definición adecuada. Y
Pero tenemos en este caso ciertos gentiles que no es necesario de que se unan a Israel, ¿ya? Ellos pueden cumplir con, con, con su, con su objetivo de Moral ser elevada. claros, de ser moralmente personas morales, justas, éticas, y de esa manera habrá un equilibrio, ¿ya? De esa manera podemos traer la redención. Porque la redención no depende de todo del Mesías, debemos poner de nosotros. El pueblo de Israel debe hacer Teshuvah, debe retornar a Dios. De esa manera habrán cambios externos. O sea, el mensaje del Mesías es de adentro hacia afuera. Es que hayan cambios internos para que hayan cambios externos. Y los gentiles tienen su función dentro de todo este panorama. Estimado Moré, Javier Soto de Colombia pregunta, ¿cómo traduce el término evangelio el libro de Mateo de Shem Tov? Explica un poquito qué es el evangelio de Shem Tov para la audiencia. Y dice, ¿cómo traduce el término evangelio el libro de Mateo de Shem Tov? Ya, el libro de Mateo de Shem Tov, ustedes saben que Shem Tov no es una traducción original, ¿ya? No es una copia de, o sea, en este caso no es un manuscrito original, no es una traducción original. El texto de Mateo de Shem Tov lo que hace es preservar un texto hebreo que desconocemos su fuente, pero podemos ver claramente que cuando hacemos una comparación, por ejemplo, entre el texto griego y entre el texto de Mateo hebreo, podemos ver muchas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de cuando dice y se llamará Nazareno, por ejemplo, ¿ya? El texto hebreo de Mateo entonces dice que hace referencia a la ciudad, Nazrat se llamará, referencia a la ciudad. Algunos ejemplos. En el caso de Mateo vamos a ver palabras en griegas también. ¿Por qué? Porque son inserciones del autor. ¿Ya? Hay veces que en el Mateo hebreo va a encontrar, por ejemplo, en hebreo, Besorá, me va a ser, el que publica las nuevas, el que publica las buenas nuevas, o a veces va a encontrar algunas inserciones en griego, ¿ya? Pero el significado, la definición es la misma. El texto de Mateo de Shem Tov lo que te transmite el mismo mensaje de los profetas, el mismo mensaje de Yeshua y sus discípulos, que es la restauración y redención de Israel, la liberación del pueblo de Israel, el pueblo judío. Eso es el Evangelio, es tan simple como eso. Y las naciones van a ser beneficiadas mediante esta liberación, esta redención que Dios trae para su pueblo. Muy bien. Hay otra pregunta desde México. Gabriela Rivera dice, ¿en qué lenguaje fue escrito originalmente el Nuevo Testamento? A lo que llaman Brit Hadashah. Una opinión... Ya. Hay que dejar algo en claro. Primeramente, esta literatura no se le puede llamar Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque Brit Hadashah es un equivalente al Nuevo Testamento, un nuevo pacto. ¿Ya? Eso hay que dejarlo en claro. Porque la Brit Hadashah o la nueva alianza o nuevo pacto es lo que habló el profeta Jeremías, por ejemplo. Estableceré una nueva alianza, un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. ¿Recuerda ese pasaje? Capítulo 31, versículo 31 al 33. Ustedes serán mi pueblo y yo serán, o sea, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es una alianza, un pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Ahora, esta literatura, el concepto de Nuevo Testamento o Nuevo Pacto o Brit Hadashah es la opinión que tiene el cristianismo sobre esta literatura en contraste con Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Tanaj. Obviamente que para nosotros, ¿no? Esta literatura, lo que se conoce comúnmente como Antiguo Testamento, para nosotros no es un Antiguo Testamento. No es algo obsoleto. Claro. No es algo obsoleto, claro. No es algo que ha caducado. Nosotros le llamamos Tanaj, que es un acróstico. Torah, Nevim, Ketuvim. Y esta literatura, un nombre más apropiado, nosotros le llamamos escrito de los primeros discípulos, o en su acróstico Keder, ¿ya? Porque eso es lo que son. Estos son escritos acerca de la vida y obra de Yeshua, de las enseñanzas de sus discípulos. ¿Ya? Por eso le llamamos de esa manera. Claro. Mire, yo respeto a aquellos que le llaman Brit Hadashah, pero en base
al contexto, al mensaje que nos transmite el Tanaj y esta literatura que comúnmente llamamos Nuevo Testamento, no debiera ser el nombre más apropiado. Exacto, Y, eso es y respondiendo a la importante. pregunta, espérate, se me olvidó otra pregunta. La pregunta que dijiste, ¿en qué fue escrito? Las evidencias tangibles que tenemos, ya las copias que tenemos, las más antiguas, se registran que esta literatura fue escrita en griego. ¿Ya? En griego fue escrita, esas son las copias de copias que tenemos. Pero la evidencia interna de esta literatura nos muestra que lo más probable hayan sido escritos en griego o transmitidas oralmente, perdón, en hebreo o en arameo, ¿ya? Pero, o también pudo haber sido transmitido oralmente, ¿ya? Porque sabemos que Yeshua no escribió nada, muchos de sus discípulos no escribieron, fueron muy pocos los que escribieron, y fueron en este caso discípulos de los discípulos, ¿ya? Y se escribió en griego precisamente porque en la dispersión, en el Galut, estaban los judíos dispersos. Por eso fue necesario que se escribiera o se transmitiera este mensaje en griego. Muy bien. Muy bien. Es importante aclarar, los manuscritos más antiguos que conocemos está en la lengua griega, que sabemos que era la lengua que predominaba el helenismo en esa En el época, imperio. pero si entendemos aquellos que los temerosos del Eterno, los hebreos, los judíos, los maestros, los moré, hablaban en hebreo y en arameo. Y lo más probable es que haya sido escrito en hebreo por la cantidad de hebraísmos que contiene internamente los escritos. Entonces, obvio que está muy claro, ves el Evangelio de Juan, llamado algunos por Edut Lazar, así que hay algunos dicen, no, pero este Evangelio fue escrito por Juan, pero internamente el libro muestra que fue escrito quizás por Lazar de Betania. Entonces, y hay un montón de figuras literarias, hebraísmo, que solo son entendibles, incluso los escritos de los nuevos discípulos, porque aparece la mente hebrea. Y eso hay que entender. El Masiaj no era greco-romano, el Masiaj no era asirio, el Mesías no era babilónico, el Mesías era judío, era de Israel. Entonces, entender eso es entender bien el contexto. ¿Y a qué le llamaban las escrituras sagradas? Cuando se hace mención Rabí Shaul o el apóstol Pablo que le dice a la gente, estaba haciendo alusión a lo que nombraste anteriormente, al Tanaj. Así que es la escritura que tenían en esa época, ¿no? O que lo demás no estaba escrito. y como los escritos de los discípulos no estaban. Otra cosa que hay que dejar en cuenta, hay que tener presente, por ejemplo, se dice que Pablo, Saúl, fue el emisario o el apóstol de los gentiles. ¿Ya? Si te das cuenta, como yo te dije, la palabra que está ahí es eista etne en griego, entre las naciones. ¿Ya? O sea, Pablo fue el emisario a las naciones porque precisamente entre las naciones estaba el Israel disperso. Por ejemplo, tenemos un caso en el libro de Galatia o Gálatas, como se le conoce a esta literatura. No recuerdo bien el pasaje, pero se dice que Saúl estaba con su acompañante y estaba exponiéndole el mensaje a los judíos. Pero estos rechazaron el mensaje y dice después que Pablo el emisario dice, nos vamos, en las traducciones cristianas dice, nos vamos a los gentiles. ¿Ya? Pero el texto griego no dice eso, dice, nos vamos a las naciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo explicar que el capítulo posterior, ¿ya? No recuerdo bien el capítulo, pero yo creo que te recuerda el suceso. En el capítulo posterior después, Pablo con su acompañante llegan a una sinagoga. ¿Ya? No se suponía que iban a los gentiles, supuestamente. Pero ¿por qué después del capítulo posterior llega a una sinagoga? Y si te das cuenta, todos los viajes de Pablo, de Saúl, siempre llegaba a una sinagoga y su discurso siempre lo hacía en Shabbat. Entonces, ¿cómo explicar eso a los amigos cristianos?
¿ya? La única respuesta es porque el emisario Pablo, o Saúl de Tarso, fue el emisario a las naciones, porque precisamente entre las naciones estaban los judíos asimilados, los enfermos de Israel que necesitaban escuchar el mensaje de redención, el evangelio. Entonces, ellos tenían que volver, ellos tenían que retornar a Hashem, a su Torah, a la palabra de Dios. Si no me equivoco, está en Gálatas. A ver, déjame ver si lo encuentro por acá. Aquí lo tengo en... Claro, se reunían de la Bet Knesset, a lo que la Septuaginta o los griegos le decían la sinagoga, ¿no? Claro. Los lugares, los centros comunitarios en realidad. Pero eran centros comunitarios Mira, hebreos, judíos. no, mira, aquí está, por ejemplo, en Hechos, no era en Gálatas, en Hechos 13 y 46, ¿ya? ¿Sí? Ahí se menciona que Pablo y Barnabá o Bernabé, estando en una sinagoga, dijeron, ahora nos vamos a los gentiles. Pero ¿cómo explicar que en el capítulo 14, versículo 1, ya, primera, en el capítulo 13, versículo 46 dice, nos vamos a los gentiles, ¿no es cierto? Pero ¿cómo explicar que en el capítulo posterior dice, el 14.1 dice, entran juntos a una sinagoga? ¿No dijeron que se iban a los gentiles? Lo mismo sucede, por ejemplo, en Hechos, capítulo 18, versículo 6, donde las traducciones manipuladas dicen, estando en una sinagoga, Saúl dijo, iré a los gentiles. Pero ¿cómo explicar en el capítulo 18, versículo 9, Saúl, después de raparse la cabeza, ya por un voto, llega a Éfesos y entra una vez que en esa una sinagoga? ¿Ya? Como podemos ver entonces, en las traducciones que tenemos en español de esta literatura han sido manipuladas porque hay una teología de por medio. ¿Ya? Por eso instamos a los estudiantes de la escritura a que revisen el texto griego. ¿Qué es lo que dice? Porque el problema no está en el griego, el problema está en las traducciones. ¿Se fija? En las traducciones esas por editoriales cristianas, porque la teología cristiana es, y es lamentable decir esto, es la teología del reemplazo, ¿ya? Que enseña que ahora el nuevo Israel es el cristianismo, Israel, el Israel de los judíos ya no es Israel. Que por eso en la misma doctrina, por ejemplo, del rapto secreto, enseñan que la iglesia, en este caso la iglesia cristiana, va al cielo y los judíos se quedan en la tribulación. Claramente se hace hay una separación entre judíos y cristianos. Entonces, por eso es muy importante la estudiar las escrituras en este caso en sus idiomas originales, en este caso griego y hebreo. Muy bien. Hay más preguntas, muchas. Bueno, Gabriela Rivera, ¿en qué lenguaje fue escrito originalmente el Nuevo Testamento? Está contactado. Andrés López de Nicaragua. Estamos por toda Latinoamérica. Escuchen bien, por red de difusión Yahat estamos llevando esta palabra con el moreno Mijael Ben Israel desde Temuco, Chile, de una de las ciudades más bonitas del sur de Chile. Un país precioso. Se los recomiendo. Dice Andrés López de Nicaragua, ¿se podría decir que Mateo, que fue encontrado en hebreo, es únicamente un evangelio para los hebreos? ¿Y los demás, Marcos, Lucas y Juan, son evangelios para los gentiles? Como, bueno, respondiendo a esa pregunta, como ya vimos en la exposición, ¿qué es lo que es el Evangelio? La redención, la liberación, la restauración de Israel. El Evangelio, el mensaje es específicamente para el pueblo judío. Pero eso no significa que los extranjeros están excluidos, no están excluidos, ¿ya? Porque los extranjeros, se sabe históricamente que habían extranjeros que participaban de la vida comunitaria, ¿ya? Participaban en las sinagogas junto con los judíos. Por eso mencionaba al Gersedek, al extranjero de justicia, al Gertoshab, al extranjero de la puerta, que son extranjeros, pero que sin embargo que dejaron su vida gentil atrás para ser Gerim, esto es, temerosos, o iré Elohim, temerosos de Dios de entre las naciones. Entonces, en la Torá tenemos tenemos el mensaje, también tenemos un mensaje de ética, de moral para los gentiles, y de hecho hay enseñanzas de Yeshua que son aplicables a los gentiles. Pero el mensaje, cuando Yeshua comisionó a sus emisarios, porque recuerda que Yeshua dijo,
yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ya? Entonces sus emisarios siguieron esa instrucción, Pedro, Kefa, Jacob, etcétera, todos los emisarios, incluso Pablo, porque Pablo, si fuera a los gentiles a buscar otro pueblo, estaría contradiciendo a su maestro, estaría contradiciendo a Yeshua. Entonces, Pablo continuó con el mismo legado de los emisarios anteriores. Bien. Hay otra pregunta más. Ernesto Flores, de Honduras. Saludos para Honduras, Ernesto. Dice, ¿cómo se podría entender Romanos, ¿sí?, la carta a los que están en Roma, 1:16, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios? Claro. Ernesto Flores está preguntando eso. No me avergüenzo del Evangelio. Es que lo que pasa es que el Evangelio es poder de Dios, porque miren, si vamos, por ejemplo, miren, yo les voy a déjenme ver aquí la diapositiva de un poquito. Bien. Sí, porque se ve que hay gente Mijael, entendamos que estamos en vivo, que esto no es una grabación, va a quedar grabado en YouTube, en Facebook, va a quedar en las redes, pero hay gente que a lo mejor nos conectó justo por la mitad o cuando ya estaba al final y no escuchó toda la exposición. Entonces no es que nos alarguemos ahora, sino que queremos aclarar los conceptos, no queremos que se vayan con dudas, queremos aclarar el tema. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué puede el Evangelio? ¿Qué era esa noticia? ¿Cuál fue el plan de Yeshua? Miren, el mismo capítulo 1 de lo que comúnmente conocemos como la carta a los romanos, ¿ya? Pero esta carta, un nombre que le podríamos a esta carta es la carta a los santos que están en Roma, ¿ya? Porque mira lo que dice el versículo 1, dice, Saúl, o Pablo, si se le quiere llamar así, siervo del Mesías Yeshua, llamado a ser apóstol, o sea, emisario, apartado para la buena noticia de Dios. La buena noticia de Dios. O sea, ¿de quién viene la buena noticia? La fuente es Dios, ¿ya? Por eso dice Pablo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. O sea, el mensaje es tan fuerte, es tan potente, que lo que hace el mensaje es traer de regreso a los exiliados, a los enfermos de Israel, los restauraría, ¿ya? Por eso el énfasis del Evangelio es la Teshuvá, el retorno, el arrepentimiento, ¿ya? Volverse a Dios, volverse a la Torah. Y el mensaje de Yeshua es un mensaje interno, o sea que hay un cambio interno en las personas para que puedan haber cambios externos. Si tú no tienes una paz interior, por ejemplo, no encuentras la paz interior, es imposible de que haya paz exterior. ¿Entiendes? Para que no hayan guerras, no hayan violaciones, no hayan violación a los derechos humanos, etcétera, etcétera, es necesario un cambio interno en la persona. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Yeshua te necesita a mí, te necesita a ti, te necesita a tu hermano, etcétera, etcétera, para lograr la redención. Yeshua ya nos mostró el camino, por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos mostró el ejemplo a seguir de cómo quiere que nos conduzcamos, de cómo Dios quiere que nos conduzcamos. ¿Te fijas? Si nosotros seguimos el ejemplo de Yeshua, vamos a traer la redención. La era mesiánica se va a hacer una realidad en el plano físico, ¿ya? Pero si no hacemos caso omisos a este mensaje, créeme que la redención se va a retrasar. Muy bien, estimado, muy buenas aclaratorias. Es importante. Las preguntas por eso son importantes. Yo siempre digo, no hay preguntas tontas. Hay gente que directamente no pregunta, pero su pregunta es bienvenida. Hay otra pregunta. María Núñez, de Venezuela. Saludos a los estimados saber de Venezuela. Dice, o sea, que si no pertenezco a Israel, no necesito hacer cumplir Torah. ¿En dónde queda entonces la idea de la ceguera espiritual y el beneficio de un pueblo no judío? Lo estuviste aclarando un poco, pero para María Núñez de Venezuela. Repíteme la pregunta que no escuché el último. Disculpa. Dice María Núñez de Venezuela. O sea, es decir, ¿no? Que si no pertenezco a Israel, no necesito hacer cumplir Torah. ¿En dónde queda
entonces la idea de la ceguera espiritual y el beneficio de un pueblo no judío? Ok, no entendí la pregunta. Miren, ¿Entendiste? sí, lo entendí. Como había dicho anteriormente, no es necesario ser parte de Israel para obtener la promesa del mundo por venir, la era de venidera, la era que viene, ¿ya? Ahora, en la Torá, ya en la Torá, o incluso también en las mismas enseñanzas de Yeshua, hay principios, enseñanzas, valores éticos, morales que el extranjero puede aplicar. De esa manera el extranjero va a ser luz a sus semejantes, ya va a ser luz a otras naciones también. Pero lo que pasa es que Israel tiene una responsabilidad, ya que una obligación, porque recuerde que hay un pacto de por medio. Entonces, según lo que nos transmiten las escrituras, Israel fue escogido para hacer luz a las naciones. Cuando Israel cumple con su cometido de ser un ejemplo a las naciones, entonces de esa manera también las naciones van a seguir el ejemplo de Israel y van a ser también una luz para otras naciones. ¿Se fija? Es una cadena. ¿Se fija? Ahora, Exacto. Un ejemplo. hay cosas, hay mandamientos que solamente les compete al judío, como el caso del Shabbat, como el caso la circuncisión, por ejemplo, ¿ya? Porque un extranjero no tiene por qué circuncidarse, un gentil, tampoco no es obligado, no tiene la obligación de guardar el Shabbat ni las fiestas, pero si lo quiere hacer, bien lo puede hacer. Para eso está el proceso de guiur, de asimilación, de añadirse al pueblo de Israel, de ser parte del pueblo judío. ¿Fija? Pero no es una obligación, porque esos son mandamientos dados al pueblo de Israel. Bien. Teresa Martínez de Chile, compatriota ahí, Mijael. ¿Qué significa que el Evangelio sería proclamado a toda tribu, lengua, nación, pueblo en el libro de Apocalipsis y Galut, Revelaciones? Claro, miren, el libro de Apocalipsis, nosotros lo llamamos Hit Galut, Yeshua HaMashiach, la revelación de Yeshua el Mesías, ese libro hay que entenderlo en su contexto, ¿ya? Porque muchos de estos pasajes que encontramos en esta literatura, muchos aplican estos pasajes como si fueran el futuro, como cosas que han venido en el futuro. Pero el contexto nos va a decir que muchas de las cosas que están escritas en ese libro son acontecimientos que ocurrieron en el primer siglo, ¿ya? Específicamente entre los años 68 al 70, al 90, ¿ya? Por eso decía Yeshua, por eso, de hecho, en el mismo libro de Apocalipsis dice de las cosas que sucederán pronto, dice. No que sucederán 2000 años después o más de 2000 años después. O sea, se venía en este caso la ira, el juicio a Jerusalén, como lo había profetizado Yeshua. Ahora, era necesario que todos los o sea, que este evangelio, ya este mensaje de la buena nueva, se predicara o se proclamara a toda tribu, nación, lengua. ¿Por qué? Porque Israel había sido esparcido, asimilado entre las naciones, en todo el imperio que el mundo conocido de aquel entonces. Por eso cuando se habla de que, por ejemplo, el término que era necesario que este mensaje se predicara a todo el mundo, algunos piensan que se refiere a todo el mundo global. ¿Se fija? Pero hay que tenerlo en su contexto. El mundo para aquel tiempo antiguo se refería a todo lo que abarcaba el Imperio Romano. ¿Se fija? El mundo antiguo. Entonces, a eso se refiere. De hecho, a ver, si tú te vas, por ejemplo, a ver, hay un pasaje, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ¿ya? Cuando se dice, por ejemplo, que los discípulos son enviados a las naciones, ¿no? o específicamente a los descendientes de Israel entre las naciones, no se refiere específicamente a gentiles. Por ejemplo, el tratado de Hechos está estructurado por 4 encomiendas, ¿ya? La primera encomienda es ir a Jerusalén, o sea, a Jerusalén. La segunda, a toda Yehuda, a Judea, y a Shomrom, Samaria. Y después dice, Beat
que seat haaretz, o sea, hasta lo último de la tierra, o sea, entre las naciones, ¿ya? Por eso, por ejemplo, vemos en esos capítulos 1, versículos 6 al 8, dice, cuando los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene relación con la restauración del reino de Israel. El Masías les dice, no corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso a su potestad, pero recibiréis koach, o sea, recibiréis autoridad divina, eso significa koach, dice, recibiréis autoridad divina cuando haya venido sobre vosotros Ruach HaKodesh, o sea, el espíritu de santidad, ¿ya? La inspiración divina, la influencia divina. Porque esta promesa de Ruach HaKodesh es para Israel, por eso se acuerda que en el mensaje de Simón Kefá, de Pedro, en ellos dice que estas promesas son para nosotros, para nuestros hijos y para todos los que están lejos, cuanto os llame el Eterno nuestro Dios, dice. ¿Ya? La promesa de Ruach HaKodesh es para Israel. Y dice, y me seréis testigo a la vez en Jerusalén, o sea, en Jerusalén, en Yehudá, Judea, en Shomron, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? O sea, la encomienda a los discípulos es proclamar las buenas nuevas del reino del Eterno a través del gobierno de Israel, siendo ellos mismos los testigos de que el Masías, o sea, el Redentor, el restaurador de Israel, se había manifestado en la persona de Yeshua. ¿Ya? O sea, en otras palabras, a través del ejemplo, o sea, del testimonio, ellos evidenciarían que en efecto el Masías se había manifestado. Y ahora solo quedaba esperar para que el resto de la nación de Israel hiciera Teshuvah. Entonces, teniendo presente esto, ¿ya? Y sabiendo que lo que nos transmiten los profetas acerca de la redención de Israel, es obvio que para nuestro rabeno, ya nuestro maestro, santo maestro, Rabí Joshua y sus discípulos, cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá y en Shomron, hasta el último de la tierra, debe entenderse bajo el contexto del pueblo de Israel. Es decir, sus discípulos serían testigos a los descendientes de Israel que están en Jerusalén, que están en Judea, que están en Samaria, y aún hasta lo último de la tierra, o sea, a los asimilados, a los judíos asimilados entre las naciones. ¿Ya? Pero esto, por ejemplo, cuando el cristiano, el autor cristiano expone estos pasajes, ellos piensan que la frase hasta lo último de la tierra significa los gentiles. ¿Ya? O sea, ellos dicen que los discípulos deberían primeramente comenzar a transmitir el mensaje de la redención, no solo a los judíos y a los samaritanos, sino que también a los gentiles. ¿Ya? Pero obviamente que en base a lo que hemos expuesto, toda esta interpretación no solo es un grave error, sino que saca fuera de contexto totalmente el libro de los Hechos. ¿Ya? Eso es más que nada cuando se refiere a estas 4 encomiendas, ¿ya? Cuando le habla de Yeshua. Obviamente que como les dije, este mensaje beneficia a todo el mundo, ¿ya? Pero el objetivo es Israel, primeramente Israel. Primero Israel para que pueda ser portador de luz a las naciones. ¿No? Desde Canadá, hemos pasado por toda Latinoamérica, ¿eh? Desde Canadá. César Portillo pregunta, ¿existen más evangelios perdidos o que no entraron en el canon? ¿Se podrían considerar evangelios los demás libros apócrifos? Saludos a Canadá, César Portillo. De hecho, sí hay más evangelios, pero como sabemos que fue la Iglesia Cristiana Católica quien exportó esta literatura judía, porque estos escritos son escritos judíos, aunque fueron escritos en griego, él exportó, o sea, en otras palabras, habían manuscritos antes del surgimiento de la Iglesia Católica y todo esto de Constantino y todo este asunto. Los manuscritos ya existían. ¿Qué es lo que pasa? Que la Iglesia Católica lo que hizo fue recopilar estos manuscritos y formar, y escogieron estos escritos, los que ya habían, los que ya existían, y formaron lo que conocemos como Nuevo Testamento, ya con un nuevo nombre en este caso, según lo que ellos entienden de esta literatura. Y esto lo exportó al mundo. Por eso tenemos hoy en día el Nuevo Testamento con los libros
y con los libros que tenemos, ¿ya? Y en el orden que tenemos. Pero si existen otras literaturas que no entraban en el canon, que algunos son muy interesantes. De hecho, recomiendo, hay un libro del profesor Antonio Piñero que se llama Todos los Evangelios. No sé si lo tienes, Cristian. Que él pone todos los evangelios, los que conocemos en el canon, los pone en orden. Primero Marco, después Lucas, Mateo y así, según el orden de antigüedad. Y después pone todos los otros evangelios, los apócrifos. Un libro muy interesante que se los recomiendo también. Y también se puede extraer buenas enseñanzas de estos otros evangelios, pero hay que ser muy cauteloso, leerlos con pinzas. ¿Por qué? Porque muchos de los mensajes de estos libros no entraron en el canon por lo mismo, por contradecir, en este caso, las enseñanzas ya establecidas por las comunidades del Mesías del siglo I. También es importante que la buena interpretación de la escritura nos dé un buen entendimiento. Siempre digo un dicho que es un texto fuera del contexto, es simplemente un pretexto. Entonces, por eso hay que entender el significado, el contexto histórico, cultural, saber qué quiere decir cada frase, cada palabra, qué quiere decir el autor a los oyentes, a los destinatarios, y poder entender las lenguas que primaban en estos textos que tenemos encontrado, tanto el hebreo, porciones de arameo y el griego que se escribieron los manuscritos. Es muy importante entenderlo y volver a interpretarlo de una manera correcta. Muchas traducciones han hecho una incorrecta interpretación de los textos. De hecho, yo estoy en el programa aclarando conceptos, algunos temas que voy dando poquitos para interpretar bien los textos para que se puedan entender. Muchísimas gracias, Mijael. Vamos a dejar hasta acá las preguntas. Queda una más. Vamos a esperar que está llegando. El internet está medio lento. Gracias a los amigos, a los oyentes, gracias por estar, por dar su tiempo, que es muy valioso. Mira, si hay algo que uno invierte, ¿sí? Es tiempo, porque el tiempo no tiene valor, o sea, tu tiempo no vale un salario, no vale un dinero, tu tiempo vale mucho más porque lo puedes destinar para algo, pero lo estás destinando para poder aprender a la luz de la escritura, y eso es muy importante. ¿Sí? Gracias por estar, gracias por sintonizar la red de difusión Yahat, gracias por estar en este programa aclarando conceptos. Tenemos para el próximo, mientras llega la pregunta, tenemos para el próximo domingo, para el próximo domingo. La tengo con el sábado porque el sábado voy a tratar el tema del infierno junto a los otros maestros y vamos a hablar ahí. Hay gente que está expectante con el tema. ¿Viste que vos le ponés un tema apocalíptico y tienen todos así, ¡oh! Si quieren escuchar sobre la gran ramera vomitada de la boca del Señor, ¿viste? Le gustan esos términos así, medio raros porque la gente como que le atrae. Pero vamos a aclarar desde el punto de vista histórico, cultural, sociológico, también etimológico de la palabra infierno y qué significa, qué es el concepto, el pensamiento, cómo la gente con el tiempo fue transformando este pensamiento y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si se queman eternamente o no se queman eternamente, si los gusanos pasan por acá y estás sufriendo, si estás desechado en ese lugar y tenés un Dios sádico que se contenta de que sufras de esa manera. Vamos a verlo, eso lo dejamos para el 1 de agosto, 21 horas. Pero a las 16 horas, 16:30 horas de Argentina, pongan su horario, en Chile serían las 16, las 15:30 sería el próximo domingo, 2 de agosto, está el debate del Shabbat lunar. ¿Y quién va a estar? Justamente el Moré Mijael Ben Israel va a estar hablando sobre el Shabbat lunar y el Shabbat semanal. Él va a poner la postura del Shabbat conforme a los ciclos lunares, ¿sí? Que cada Shabbat está compuesto por los ciclos de la luna, por Rosh Hodesh, va a hablar sobre cómo el tema, va a explicarlo, ¿sí? Y por el otro lado está Isaac Bonilla, que también estuvo en el programa, estuvo compartiendo Isaías 53, y él va a estar la próxima semana junto a Mijael en un debate. Lo vuelvo a aclarar, aunque sea repetitorio, aunque sea tedioso. Miren, Cristian, dejaba de repetirlo. Lo voy a repetir y no me voy a cansar. Un debate no es una pelea.
un debate no significa discusión o confrontación. Acá no va a haber ataques personales. No piensen que va a estar Mijael con un palo así. No, no, no. Acá va a ser algo muy, muy medido, va a ser mucho respeto. Son gente madura, gente que estudia la Torá, que practica piedad, que su ética debe ser elevada, por lo tal no va a caer en esos personalismos ni ad hominem, como hace en el programa anterior lo decía el estimado Morello Joel, que muchas veces la gente ataca a la persona y no a su creencia. Podemos diferir, podemos tener un pensamiento u otro, pero el respeto tiene que estar ante todo. Debo aprender a debatir con altura. Esto no es como dicen acá en Argentina o en Rosario, Newell's Central, Boca River, esto no es un cuadro de fútbol. Esto estamos hablando de cosas sagradas, de cosas buenas, de algo que nos tiene que traer paz y nos tiene que traer bendición para nosotros. Por ende, esto no es para competir, sino es para compartir. No me voy a cansar de decirlo, el debate es para clarificar los temas, se va a poner una postura, se va a poner la otra postura, y como ustedes tienen la capacidad de análisis, porque es algo muy importante. El otro día veía a un sacerdote que había renunciado por enseñar Torah, y él dijo una frase que está buenísima, dijo, yo tengo fe, pero Dios no sacude mi inteligencia. Dice, no me saca la cabeza y el cerebro, lo tengo para pensar y para razonar. Por ende, un debate se va a exponer una opinión u otra opinión. Un debate durante toda la nación de Israel se enseña sobre esto. Está Hillel, Shammai, y sabemos que era costumbre de los moré a hacer estos debates, pero no tiene que ser con malicia, no tiene que ser con una actitud mala. Hay que vencer el que hará el mal interior, la inclinación hacia el mal, sino como gente que practica piedad, vamos a exponerlo claramente. Y este programa es para eso, para aclarar conceptos. Hoy estamos aclarando qué es el Evangelio, qué significa esa palabra que muchos toman hasta un nombre sobre eso. Así que bueno, recordemos que el día domingo, 2 de agosto, Moré Mijael Ben Israel y el profesor Isaac Bonilla estarán exponiendo este tema. Van a haber preguntas, estaremos moderando, tendrán cierta cantidad de minutos para hablar, cierta cantidad de minutos para responder, y luego vendrán la catarata de preguntas. Yo creo que esto va a dar para más programas sobre ese tema, porque no creo que en 1 o 2 horas podamos clarificar todo, pero sí tome sus apuntes, agarre, vuelva a rever el programa como estos programas que estamos dando, esta enseñanza, vuelvan a repetir. Hoy tenemos la posibilidad de aprender a través de los medios audiovisuales. Yo tengo un amigo que me dice, mira, yo para leer, Cristian, no me dé para leer todos esos libros porque me duelen los ojos, pero dice, si lo grabás en audio, yo lo escucho. Y la verdad que aunque a nosotros, a mí me gusta el libro, me gusta leer. Ayer mi óptico, que es un capo, el mejor de la ciudad, me hizo unos lentes, no, para solo leer, para yo poder leer. A mí me gusta el libro, el olor a papel. Sí, bueno, hoy tenemos olor a bytes porque están también en la computadora, pero es necesario que podamos aprender. Y de cualquier manera podemos hacerlo. Así que, estimado Moré Mijael, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Ricardo Rojas de Costa Rica. Wow, pasamos por todos lados, fuimos, venimos. Dice, en Hebreos 4:2, dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, entre corchetes, evangelio, como también a ellos. ¿Esto quiere decir que el pueblo de Israel recibió un evangelio anteriormente? Buena pregunta. Ricardo Rojas de Costa Rica, el Caribe con nosotros en Aclarando el Concepto. ¿Cuál es el capítulo, versículo me dijo? 4:2, Hebreos. 4:2. Para aquellos que yo sostengo mi postura, ¿sí? Creo que el libro de Hebreos lo puede haber escrito Barnabá, ¿sí? ¿Tienes Biblia a mano? ¿Tienes la Biblia a mano por ello, no? No, tendría que bajar al escritorio. ¿No? Pero espérate, lo busco más. Ya lo no, busco. Búscale el hebreo. Es que a veces hay que leer en el contexto, porque a veces acá fuera de contexto, sí, como también a ellos, en hebreos. ¿De reino qué? ¿La Reina Valera? Cualquiera, me da lo mismo. Bien, esto me gusta a mí, vamos. Yo también la leo, la Reina Valera, a veces para después aclarar algunas cosas.
Dice, vamos del versículo 2 en adelante, vamos. A También ver, nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír de la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Viene la prosa. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto ahí, lugar ahí dijo, está bien, así de ahí está bien, Javier, el 2, ahí está bien, 4-2. ya. Era necesario leer los versículos anteriores. Claramente, como había mencionado que el Evangelio es la restauración, la liberación de Israel, de hecho se le anunció mucho antes a los profetas. De hecho, los profetas siempre anunciaron esto. Isaías, como vimos en los versículos, en los pasajes que vimos, todos los profetas anunciaron sobre la besora. Pero pero ¿qué es lo que pasó? Que ellos, acuérdense que Israel invalidó el pacto, se fueron tras ídolos, por eso ocurrió la dispersión, el Galut Babel y los exilios anteriores, por lo mismo, porque siempre las promesas fueron hechas a los padres de la nación de Israel y tenían que cumplirse, pero la redención es acondicionada. Esto va a depender siempre de la Teshuvá de Israel. Si Israel hace Teshuvá, se allega a Dios, se allega a la palabra de Dios, ¿ya? Obviamente así se van a ir cumpliendo las promesas, ¿ya? Porque todo es causa y efecto, ¿ya? Si Israel cumple, vendrán bendiciones, como dice la Torah, ¿ya? Si no cumple, pues consecuentemente vendrán maldiciones. Y eso fue consecuencia de no escuchar a los profetas, de no escuchar el mensaje de retorno. Entonces, de hecho sí, a Israel también antiguamente le fue proclamada el Evangelio. Porque en los mismos textos que te mencioné anteriormente en la exposición, se menciona, ¿ya? Y obviamente los discípulos de Yeshua siguieron el mismo legado, anunciando la redención, la era mesiánica, etc. Wow, muy bien. Hay de Chiclayo, Perú. Vamos a Perú, la última. Vamos porque, sigue la pregunta y si no, vamos a hacer la última porque si no, seguimos y seguimos. Mirá que este tema está buenardo, como dicen los chicos. ¿Cómo darle una matiz hebrea a la palabra griega evangelión, que era una palabra muy usada antes de la existencia del movimiento de Rabí Yeshua, entendiendo que el evangelio era un anunciado en el mundo griego para dar noticias de conquistas por parte de un heraldo? ¿Cómo adopta esa palabra evangelio un sentido teológico en los escritos de los primeros discípulos? Pregunta de estudiantes de Torah de Chiclayo, Perú. Claro. De hecho, como dice el amigo en su comentario, el término evangelio se usa para proclamar una buena noticia, o sea, como había anunciado anteriormente, la victoria de una batalla, por ejemplo, ¿ya? O sea, va a depender en este caso del contexto. Cuando leemos los textos griegos va a depender del contexto, la traducción o saber de qué se trata esa buena noticia. En el texto hebreo se mencionan dos palabras que son mevaser, que anuncia las buenas nuevas, y besorá, ¿ya? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Y siempre en los textos del Tanaj o la Biblia hebrea hace referencia como estaba comentando, al retorno de Israel entre las naciones, la salvación, la liberación, la redención, ¿ya? A eso hace referencia cuando se habla del Evangelio por boca de los profetas, por boca de Yeshua y sus emisarios. Obviamente que los copistas griegos usaron una palabra común que se usaba en aquel tiempo, que tenía diferentes, se aplicaba en diferentes, ¿cómo podemos decir la palabra? En diferentes contextos, ¿ya? Se usó la palabra evangelión, ¿ya? Porque era la palabra más cercana, ¿ya? Pero por eso cuando nosotros leemos esta literatura en griego, debemos, siempre los autores hacen referencia a algún pasaje del Tanaj. Entonces tenemos que ver cuál es el equivalente hebreo de la traducción griega, ¿ya?
Esa sería mi recomendación cuando quieren estudiar esta literatura. Muchísimas gracias, estimado Moré Mijael. Gracias por ser parte de este programa. Gracias por estar en medio de Red Difusión Yahat. Queremos aclarar que Yahat no pertenece al movimiento Nazratim. Algunos nos han preguntado. Ellos también tienen un movimiento que se llama Yahat que tiene que ver con unidad. Sí, pero estamos, sus enseñanzas, valoramos mucho a los Moré que están ahí. De hecho, somos muy, muy bendecidos y con mucha alegría recibimos cada palabra y cada mensaje. De hecho, Yahat transmite los programas, algunas conferencias del movimiento Nazratim, pero Yahat es un medio de difusión que también promueve la unidad y que estamos para eso. Acá no se le cierra la puerta a nadie. Acá son todos bienvenidos para poder hablar del Mashiach, de la palabra, de la Torá, y como dijimos, para exponer a la escritura. Así que no crean que esto es único o Yahat es de un solo movimiento, ni tampoco solo del red de difusión. No, eso no. Nosotros no nos apropiamos de nada, nada es nuestro. Gracias al Eterno estamos para poder compartir, para ayudar, para llevar una palabra de luz y claridad de la palabra a sus hogares. Muchísimas gracias, Mijael, gracias por darte el tiempo, por compartirnos, por bendecirnos, por enseñarnos la palabra. Gracias por cada respuesta. Gracias a todos los oyentes que están en toda Latinoamérica y en el mundo que nos escuchan. Nos sentimos muy contentos, el equipo de trabajo. La verdad que Sebi sobre todo ha trabajado muchísimo. Es muy difícil a veces el tema con esto de la pandemia y con la señal. Hoy estuvo como 4 horas configurando cosas, se le caía, volvía por una pantalla, por otra, y la verdad que estar ahí firme, como rula estatua, digo yo, pero siempre está firme ahí, está clavado, con mucho profesionalismo, con mucha capacidad, con un buen corazón y siempre con una buena disposición. Y eso es lo más importante. Por eso agradecemos a cada uno de los maestros, a cada uno de los rabinos, a cada uno de los moré que vienen y nos dan de su enseñanza. Así que muchísimas gracias, Mijael, gracias por dar tu tiempo. Saludos a tu comunidad, a la comunidad Nazratim de Chile y a toda Latinoamérica, a los que están. Saludos también a Moré Meir, que tenemos comunicación con él, que también va a estar, espero, con nosotros pronto cuando pueda. Muchísimas gracias. Gracias por esta palabra y estás invitado a otro programa, no te vas a escapar. Ya sabes, tenés el 2 de agosto, pero estás invitado para otro tema también. Muchísimas gracias. Despídete la audiencia, así cerramos la transmisión en vivo. Bueno, primeramente agradecerte a ti, agradecerte a Sebi que hace posible esta transmisión, a los oyentes o televidentes que nos escuchan la noche de hoy, ya de noche, ¿no? Y bueno, gracias también por las preguntas. Traté de contestar las preguntas lo más claro posible para que sean entendibles. Y bueno, más que nada invitarles para el próximo domingo, para el debate, como decía Cristian, vamos a ver el tema del Shabbat, ¿ya? Porque sabemos que el Shabbat, por parte del judaísmo, se guarda el día sábado, la puesta del sol del viernes, ¿ya? Nosotros proponemos en base a la escritura que tanto las fiestas, el Shabbat, porque el Shabbat es una fiesta, de hecho se le conoce como Moed en la escritura, que se rigen por los ciclos lunares. En realidad el calendario que nosotros proponemos es un calendario lunisolar, también el sol cumple su función. Quisiéramos tratar este tema a la luz de las escrituras y dejándole la invitación a todos ustedes para este domingo. Y el sábado te dijiste que tendrían el tema del infierno también. El infierno, vas a estar, si puedes estar. Un tema muy bueno igual. Yo también he expuesto sobre ese tema, un tema muy interesante que sí les invito a escucharlo también. Grande, voy a estar atento también gracias. A la transmisión. Bueno, me despido. Te escucho, tienes poca señal, te escucho mal, pero me despido a la audiencia. Bueno. Muchas rajot, bendiciones, shalom. Saludos, hasta luego, estamos viéndolo en otro programa. Nos esperamos y gracias por sintonizarnos.